Bueno, no se olviden de encender las cámaras para, para justamente tener la clase. Me llegó un mensaje de, 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 de Sol. Sí, tranquila, no hay problema que mantengas la cámara apagada porque te estás trasladando a tu lugar de trabajo. No hay ningún Gracias, problema. profe. Listo. A ver, chicos, vamos a... No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud en torno a la materia. Fercho Romero. Buenos días, profe. Ya le cambio el nombre, perdón. Yo le quería hacer una consulta sobre el deber. Ujú, Usted decía que aparte le pongamos de ejemplo. Y me acuerdo que la ujú. primera clase vimos un ejemplo. ¿Solo sería ese ejemplo? No, el ejemplo que ustedes, es como que estoy pidiendo que hagas tu propio ejemplo, no usando el mío. O sea, pero sería un caso práctico, como hicimos el día lunes. A eso. Sí, pero también, por ejemplo, ¿qué es el derecho natural? Sí, pues me invento, sí. Un ejemplo de derecho natural es justamente que hablábamos del servicio al cliente, eh, que una trabajadora sí lo hace bien, otra no. Sí, otro ejemplo, la justicia indígena, etcétera. Ya. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo disculpe una pregunta. Buenos días. Buenos días. Usted me indicó que tenemos que mandar el deber en PDF, por lo que podemos usar cualquier herramienta para hacer, ¿verdad? Sí. Ya, profe, gracias. Sí, podemos usar cualquier herramienta para hacerlo. Bien, yo, Sí, profe, una pregunta. dime. Disculpe, en la primera clase dijo que usted iba a decir cuando tocaba poner lo que es la asistencia. La Ujú. clase pasada no dijo eso y yo estuve buscando, no sé en dónde hay que poner la asistencia o cómo. Muy bien, verás, justamente nos llegó un comunicado por parte de la institución mencionándonos que no tomemos todavía las asistencias o poniéndonos a nosotros esas consideraciones de no tomar todavía asistencia en razón de que hay estudiantes que todavía se encuentran matriculando. Sí, entonces es injusto para esos estudiantes que lleguen y ya tengan perdida la materia, por ejemplo. Sí, por lo tanto, todos están teniendo asistencia. Ah, ya, gracias. Ya. Calderón Estefanía. Buenos días, profe. Una consulta. Ujú, En este caso, ¿cómo podríamos hacer con lo del autoinstruccional? Porque ya estaríamos ujú. perdiendo los días Sí, para hacer. justamente, verás, eso justamente quería hablar con ustedes. Estaba viendo mi cronograma, ¿ok? Del curso en sí, y la duración de este curso es de 2 semanas, ¿verdad? Es decir, el otro viernes ya terminamos. Sí. Sí, entonces a mí eso me acorta el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente el otro viernes ya no vamos a hacer la exposición o la defensa del otro instruccional. ¿Por qué? Porque necesito acabar todo lo que tengo de sílabos, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente que se reúnan ustedes en grupos, ¿sí? Y yo poder, y que hagan el trabajo y suban el trabajo y ese trabajo va a valer 2.5. Ok, ya no va a haber defensa en razón de que necesito acabar todo el sílabo la siguiente semana. Entonces nosotros ya podríamos ir organizando los Ya grupos. pueden ir organizando los grupos, los temas son estos, ¿sí? Es el despido intempestivo, el desahucio, la renuncia, el visto bueno y los accidentes de trabajo. Ese es
el autoinstruccional y ustedes me van a ir diciendo ¿Puede repetir, profe, porfa, los... despido intempestivo, desahucio, renuncia, visto bueno y accidentes de trabajo. Profe, ¿y Ujú. serían solo 5 grupos o No, algunos grupos y se repiten los temas? puede ser algunos grupos y se repitan los temas. Ujú. Los grupos pueden ser de ¿cuántas personas? 5. De 5. De 5 personas. Profe, Ujú. depende cómo se vayan matriculando. Tal vez algún grupo varíe en número, creo yo. Ya, no hay ningún problema. No hay ningún problema en eso. Que Ya. varíe el número. Puede variar hasta 7. Ok. ¿Ok? Lógicamente el escrito va a tener un límite de hojas. ¿Sí? Mejor dicho, un mínimo. Tiene que ser mínimo 5 hojas. Como mínimo. ¿Ok? Y como les digo, lógicamente, por lo que el curso es bien corto, ya el otro día las terminamos, yo necesito acabar todo el sílabo. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, buenos días. Buenos días. Profe, de la tarea integradora, Ujú. y usted dijo que podemos hacer los mapas por clase. En total, hasta el viernes 19 serían 6 mapas que tendríamos que subir. Sí, pero lo vamos a dividir 3-3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a poner otra tarea integradora de la siguiente semana. Sí, porque si te das cuenta en el enunciado, te dice de la semana 1. Sí, y el siguiente tarea integradora será de la semana 2. Ya, ok, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenos días. O sea, la tarea integradora sería, no sé, o sea, usted nos explica que son en 2 partes. ¿Cómo entonces tendríamos que subir? O sea, ¿sería esta semana la primera parte y la otra semana la otra? ¿O Sí, así, no, correcto. no lo entendí? ¿Así? Sí, Sí. ya. Ujú. O sea, pero la tarea sería hasta hoy, que tendríamos que subirla, o Sí. sería este fin de semana. O sea, hasta hoy tendrían como que para hacer el resumen, ¿sí? Hasta lo que Ya, veamos del día de hoy. ¿Ok? Pero para subirla tienes hasta la siguiente semana. Sí, según lo que se está establecido la fecha de vencimiento de la tarea. ¿Ok? Y como te digo, en el apartado 2 va a estar colocado la tarea integradora número 2, que ahí será lo de la siguiente semana y que deberá subir lo de la siguiente semana. ya, profe, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Buen día, abogado. Yo, lo siento, ahorita ya me confundí un poco porque Ujú, todos los deberes le podemos subir hasta la última semana, o sea, la ujú, siguiente, ujú, ya hasta el día viernes. ujú, Lógicamente, hasta ahora se haría un resumen, pero se puede subir hoy o hasta el viernes de la próxima semana. ujú. Ya, ¿va a estar abierta la plataforma hasta el viernes o hasta el domingo de la próxima semana? Voy a habilitar hasta el domingo, 11:59 de la Ya. noche. Ya. En el caso, por ejemplo, del trabajo que tenemos que hacer de los grupos, ¿usted escoge el tema que nos va a tocar a cada uno? No, libre elección. Ya. En caso, ¿usted va a escoger los grupos o tal vez va a ser Libre igual? elección. Libre elección. Perfecto. Gracias, profe. Qué bueno. Libre elección. Ahí ya es tema de afinidad. Aunque no, creo que no se conocen, ¿verdad? Pero tema de afinidad. Una consulta, Ujú. perdón, ¿el foro 1 hasta qué fecha es? ¿Hasta la próxima semana? Déjame No chequearte eso tiene fecha. ahorita. No tiene fecha, ¿no es cierto? No.
Está habilitado para cualquier rato. Pero no. Ah, entonces todavía no hay que hacerlo, porque no sé cómo hacerlo. Está abierto ya el foro, ya puedes realizarlo. El problema es que no está con la fecha en la que se va a cerrar el foro. Ah, ya, listo. Sí, Perdón. entonces lo que tienes que hacer es leer el PDF que se encuentra en una plataforma llamada El Origen del Derecho. Está en la plataforma El Origen del Derecho. Y vas a realizar un pequeño resumen de máximo 5 líneas de lo que nos establece el PDF. Esa es la tarea. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Ok, entonces vamos a tener una pequeña retroalimentación de lo que vimos el día miércoles. Ok, vimos ya la parte de la introducción al derecho, ¿sí? Final o parte 2. Y hablábamos justamente de la organización jurisdiccional, ¿sí? Cómo se encuentran organizados los estados. En este sentido, Paula, ¿cuál era la teoría de la división de poderes? ¿Qué quería decir esta teoría? Estás apagado el micrófono. No te escucho, está apagado tu micrófono. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí te escucho. Ok. Bueno, creo que la teoría de división de poderes era una figura de segmentos de poderes públicos que se derivan, que son derivados, como pueden ser legislativos, judiciales, eran esos. Ok, en tus palabras, ¿sí? ¿Qué es la teoría de división de poderes? ¿Por qué existió la teoría de división de poderes? Creo que era algo que generaba algo que generaba como algo como para era como un derecho más o menos, que eso generaba, que tenía el Estado. Un derecho que tenía el Estado. Ok, muchas gracias, Paula. Daniela Vázquez. Daniela, misma pregunta. Buenos días con todos. Buenos días, Daniela. Misma pregunta. Bueno, teoría de la división de poderes para mí igual, o sea, era donde se dividía en legislativo, ejecutivo y judicial, Pero ¿por qué donde existía? eso ocasiona, perdón, ¿Por qué existía esta división de poderes? ¿Por qué Montesquieu creó esta división de poderes? bueno, para mi punto, para tener un derecho o un control Un derecho a un de control. distintas, para las leyes, o sea, mm, no. O sea, no sé si decirlo como un control donde tenía cada parte en las que se está dividiendo esta división de poderes. Un control de cada parte en la que se está dividiendo esa Ajá. división de poderes. Un control de cada parte en la que se O está dividiendo sea, esta división de poderes. como protección para los ciudadanos, algo así. Algo como una obligación para nosotros. ¿Cómo explicarlo? Ok, gracias, Daniel. ¿Sí me están parando bola a las clases? ¿Seguros? No. Sí, profe. Sí. Porque la verdad le hago las preguntas y me responden algo, pero no me responden a lo que yo quiero llegar. Sí, por ejemplo, si yo le pregunto a Alba Toledo, digo, ¿qué es la teoría de división de poderes? A mi profe, ese día que hablamos sobre la teoría de división de poderes era que existía la monarquía. Perfecto. La monarquía, en lo que yo le entendí, es que era una sola persona que hacía como juez y parte.
Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Dardo. Justamente es eso. La división de poderes se llega a crear porque existía la monarquía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la monarquía? Una dictadura. ¿Qué quiere decir la dictadura? Que todas las funciones, es decir, crear normas, sancionar y administrar, van a estar concentradas en una sola persona. Entonces Montesquieu, para crear su teoría, pensó cómo una persona se puede que crea las normas que a él le parezcan o que a ella le parezcan y se sancione a sí mismo. No va a haber un control, no va a haber una sanción dentro de lo que es el Estado. Por lo tanto, dice que todas estas actividades que llevaba el monarca se deben dividir y crea tres, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. De eso trataba la teoría de división de poderes. Sí, y en el Ecuador, la organización jurisdiccional del Estado son 5. ¿Cuáles son? Carol Barreño. A ver, era el legislativo, Uh-huh. ejecutivo, Uh-huh. judicial, Uh-huh. y ya se me acabó la memoria. Ok, no hay problema. De esos 3 me acuerdo. Ok. Vamos con Paulo. Paulo Canciña. Ah, poder electoral también era. También. Sí. Muy bien. Paulo. ¿Sí me escuchas, Paulo? Ok, no me escucha Paulo. Vamos con Christopher. Christopher Fiato. Buenos días, profe. Buenos días, Christopher. Ayúdame con los 5 poderes del Estado. Ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, en transparencia de control social y control social. Perfecto, muy bien. ¿De qué se encargaba el Poder Ejecutivo? Del presidente al vicepresidente. ¿Quién ¿Y más? de qué? Presidente, vicepresidente, ¿y quién más? ¿Y el ministerio? Los ministerios. Sí, ¿y de qué se encargaba? ¿Cuáles eran las funciones principales del presidente de la República? Gobernar o dar. El Poder Ejecutivo en sí se encarga de lo que es la administración. ¿Sí? ¿Administración de qué? Del presupuesto estatal. Creando en sí políticas públicas, o sea, creando programas de inclusión social, programas para la erradicación de la violencia. Para eso es encargado el presidente. ¿Ok? El Poder Legislativo voy a preguntarle a Luis Noroña. ¿Cómo está, abogado? Buen día. El legislativo está constituido, según el artículo 118, por la Asamblea Nacional. Ellos lo que hacen es la aprobación de leyes que envía el presidente, en este caso, para el cumplimiento de deberes y funciones dentro del Estado. Repíteme. A ver. El legislativo está constituido por la Asamblea Nacional, según el artículo 118. ¿Qué es lo que hace la Asamblea Nacional? Primero, bueno, la Asamblea Nacional son escogidos por el pueblo, ¿no? Lo mismo que el presidente, a diferencia de los ministros. En este caso, la Asamblea lo que hace es aprobar las leyes que envía el Ejecutivo. Ok. Ok, muy bien, gracias, Luis. En este sentido, chicos, hay que ser claro en algo. La Asamblea no solo aprueba las leyes emanadas o que envía el presidente.
La asamblea, los asambleístas tienen el deber, la función de crear proyectos de ley. Sí, y esos proyectos de ley se ponen en conocimiento de toda la asamblea. ¿Quién más puede crear normas o crear estos proyectos de ley? Es justamente el presidente y nosotros. Nosotros podemos crear un proyecto de ley, lógicamente recogiendo firmas de que esta ley está buena, y podemos mandar a la asamblea para que la asamblea debata y apruebe. ¿Sí? Entonces todos tenemos el derecho, por así decirlo, de participar en estas funciones, creando, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, creando normas. Nosotros mismos. Siempre y cuando sean aprobadas. Profe, una pregunta. ¿Y cuántas firmas se debe recoger para poder 500,000. Uf. Gracias. Ya. Andrés Solís. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Y ha existido un caso de que alguna persona natural haya, o sea, haya generado una ley, una propuesta y se haya aprobado? Sin ser de, o sea, de la asamblea o sin ser del... En sí, hubo una ley llamada Ley Orgánica de la Erradicación de la Violencia contra el Género, contra la mujer. Se llegó al segundo debate y no se aprobó esa ley. Sí, es la única que yo conozco de eso, pero puede existir más que tal vez se hayan aprobado, pero la que más me sonaba es justamente esta ley de la erradicación contra la violencia contra la mujer. Porque ya existía, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal que te sanciona. Sí, existe también varias unidades judiciales o comisarías, por así decirlo, para justamente contra la violencia de la mujer. Existe una ley orgánica de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. Entonces, no iba a pasar los debates porque justamente ya existe. O sea, ya tenemos algo así. Esta solo buscaba sancionar más. Ok. Vamos con el Poder Judicial. Narváez Valentina. Sí, profe, es el órgano auxiliar de justicia y se encargan de esto las cortes y tribunales y los Muy bien. centros de mediación. Muy bien. ¿Pero qué es? ¿Qué hacen? Es el encargado de hacer cumplir las leyes, juzgar procesos. Hacer cumplir las leyes. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Valentina. El Poder Judicial es justamente que sancionan por el incumplimiento, es decir, que hacen cumplir las leyes. Sí, si es que yo me robé algo, debo cumplir la ley y debo ir a la cárcel. Si es que yo no pagué la liquidación correspondiente, debo cumplir la ley y debo pagar la liquidación con los intereses de mora respectivos. Sí, hacen cumplir la ley. De eso se encarga el Poder Judicial. ¿De qué se encarga el Poder Electoral? A ver, ¿quién tiene cara de que quiere participar? A ver, vamos con los que están apagadas las cámaras. Edilmira Rea. Buenos días, profe. Buenos días. ¿De qué se encarga el Poder Electoral? Déjeme cortar. Tranquila que no se te escucha tecleando. ¿Pero de qué se encarga el Poder Electoral? ¿Qué dice Google al respecto? No me acuerdo. Ya, muchas gracias, Edelmira. Vamos con Orozco Micaela. Buen día, profe. Que se encarga el Poder Electoral
Perdón. Sí, ¿de qué se encarga el poder electoral? Se trataba del CNE, del Tribunal Contencioso Electoral y tribunales provinciales. Perfecto, esos son los que conforman, pero ¿de qué se encarga en sí el poder electoral? O sea, ¿por qué se crea el poder electoral y por qué para el Ecuador lo hacemos importante? Porque puede ser un organismo más, un órgano independiente, pero ¿por qué lo ponemos y lo creamos al poder electoral? O sea, ¿cuál es la función principal? Yo te pregunto a ti, me imagino que ya has votado, me imagino, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Tú diste tu voto a cierto candidato, ¿no es cierto? Tú quieres que ese voto se te respete. Es decir, que votaste, me imagino, o bueno, por Arauz o por Lazo, ¿ya? Votaste por Arauz, ¿ok? Y quieres que ese voto se te respete y que no haya fraude electoral. El pueblo, en virtud de buscar justamente este no fraude electoral, crea la función electoral para que exista transparencia dentro de un proceso electoral. Sí, para que no haya apagones, para que no se roben las papeletas, etcétera. Para eso se crea, para que nuestro derecho, nuestro pensamiento sea respetado al momento de votar. ¿Estamos? Orozco, Micaela. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Vamos con Diego Calderón. Sí, profe, dígame. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Buenos días, profe. Ayúdame, porfa, ¿para qué es creado o cuál es la función del poder, el quinto poder creado por el Estado llamado de transparencia y control social? Eh, no sé, pero sería el que controla las demás entidades, ¿no sería? El que controla las demás entidades. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Justamente el quinto poder creado en el 2008 buscaba, o la finalidad en sí de ese poder es dar un poco de control a las demás actividades del Estado. Es decir, vigilar por las actividades que haga el Estado. Sí, vigilar que no se roben impuestos, que no se roben carreteras, etc. No le salió muy bien, pero en papeles de eso se trataba. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Y ahí vimos, si mal no recuerdo, los tipos de persona. Vamos con Crespín. Crespín María José, me imagino que es, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de persona, María José? Los tipos de personas son persona natural y persona jurídica. ¿Quién es una persona natural y quién es una persona jurídica? Nosotros somos una persona natural y las empresas, organizaciones son personas jurídicas. Las empresas y organizaciones son personas jurídicas. Perfecto, muchas gracias, María José. Si yo les pregunto a ustedes, ¿el representante legal de la compañía La Favorita o de la corporación La Favorita es persona jurídica? No. No, natural. No, no es. No es, ¿no es cierto? ¿Qué es? Persona natural. Persona natural. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque es natural. Es una entidad. No, la entidad es la persona, la empresa es la persona jurídica, perdón, la empresa es la
la jurídica y la persona sería una persona natural que solo lleva RUC. ¿Verdad, profe? Muchas gracias, Michelle. Muy bien. Lorena, ¿verdad? Tú me preguntaste el por qué. No. ¿Quién fue? ¿Quién me preguntó el por qué? Yo me confundí, profe, pero ya me acordé. Sí, a ver. Para que todos me entiendan, porque me imagino que debe haber alguien confundido también por ahí. Para que todos me entiendan. Persona natural somos todos, todo el individuo de la especie humana. O sea, todos los seres humanos. ¿Sí? Sea, no se diferencia por su condición, por su raza o su sexo o género. ¿Ok? Todos somos personas naturales. Paolo, Flor, Lorena, Paula, todos somos personas naturales. Que tenemos nuestros derechos y tenemos nuestras obligaciones. Persona jurídica, sí, primerito, para que no se confundan, la persona jurídica no somos los abogados. Sí, porque ya he preguntado eso y me dicen los abogados, no somos los abogados. ¿Ok? La persona jurídica es el ente ficticio. ¿Qué quiere decir ficticio? Que no existe. Sí, que nosotros no podemos palpar. Es algo intangible. Ese es un ente ficticio. Con la capacidad de crear, de adquirir derechos y contraer obligaciones. Sí, esa es la persona jurídica. Es decir, las empresas como tal. Sí, Paolo Grijalva, que es el representante legal de la corporación La Favorita, es una persona natural ejerciendo el cargo de representante legal de la persona jurídica. La persona jurídica como tal es la empresa, corporación La Favorita. Sí, estamos. Flor. Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos ahora, si mal no recuerdo, vimos la capacidad de las personas. ¿Qué es la capacidad? Vamos con Ureña Karen. ¿Me escucha, profe? ¿Qué es la capacidad? La capacidad, bueno, yo creo que tengo el concepto de lo que nosotros podemos, alcanzamos a hacer o lo que nosotros logramos hacer intelectualmente o físicamente. Muy bien. Muchas gracias, Karen. En pocas palabras, lo que dijo Karen está bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la capacidad era la aptitud. La aptitud que yo pueda tener para adquirir derechos y contra obligaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo esa destreza física mental para poder obligarme o para poder adquirir un derecho. ¿Sí? Y había dos tipos de capacidad, ¿verdad? ¿Cuáles son estos dos tipos de capacidad? A ver, ¿quién tiene cara de que quiere participar? Está loco por hablar o loca por hablar. Flor. Son capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Cuál es la capacidad de goce y cuál es la capacidad de ejercicio? La capacidad de goce nos permite tener derechos y la capacidad de ejercicio nos permite llevarlos a cabo. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, yo tengo derecho al trabajo y lo realizo. Ah, ok. Muy buen ejemplo. Tengo el derecho al trabajo, así sea cuando nazca, ¿no es cierto? Que es un derecho humano, es inherente al ser humano. Y cuando firmo el contrato laboral, ya estoy realizando o estoy aplicando mi derecho al trabajo, ¿no es cierto? Muy bien, Flor. Muy bien. Ahí vimos la incapacidad.
¿Qué es la incapacidad, Santiago? Era la falta de aptitud legal que era para adquirir los derechos y obligaciones que se tienen. Entonces, en pocas palabras, es la falta de destreza, ¿cierto? Física o mental que yo tengo para adquirir derechos y contra obligaciones. Hay dos tipos de incapacidad. ¿Cuáles son, Santiago? A ver, era la absoluta y la relativa. Ya, perfecto. Muchas gracias, Santiago. Leones, Michelle. Ya, profe. Incapacidad absoluta, háblame un poco. Hablaba sobre los impúberes, que eran los varones menores de 15 y mujeres menores a 12. Ya, perfecto. También decía de las personas con problemas mentales. Los dementes comprobados. Los dementes, ajá, y los sordos que no pueden darse a entender. Personas con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. Muy bien, muchas gracias, Michelle Leones. Esos son los de incapacidad absoluta, es decir, que no pueden realizar por sí solos nada. Sí, necesitan de un tercero llamado tutor o curador. ¿Estamos? Ahora vamos con los incapaces relativos. Vamos con Stephanie Osorio. La relativa era los púberes, varones mayores de 14 años y menores de 18 años, y mujeres mayores de 12 y menores de 18. Eran los toxicómanos. 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 Ebrios y disipadores. ¿Ebrios qué? Pero yo si mañana... Ebrios consuetudinarios. Eso, muy bien. Ebrios Los disipadores que pierden su dinero por juegos de azar. Los quebrados e insolventes. De interdicción. Muy bien, muchas gracias, Estefan. Justamente, sí, el incapaz relativo igual va a necesitar de un tercero, pero la diferencia aquí que le vuelve relativo es porque por algún hecho de su vida se lo hace relativo. Por ejemplo, los toxicómanos, que son las personas que tienen alguna adicción a la droga. Los ebrios consuetudinarios, nunca se olviden eso, ¿no? Que sean o que tengan presente que es ebrios consuetudinarios. ¿Por qué? Porque si yo salgo hoy en la noche y me pego un trago, no soy un ebrio, no soy ebrio consuetudinario. Si no soy de vez en cuando, además. ¿Sí? Nunca se olviden de eso. Y de ahí vienen los disipadores, que son las personas que pierden desproporcionadamente su economía en juegos de azar, los apostadores. Y después viene los que son los quebrados de insolventes, es decir, que no tienen una liquidez económica para obligarse a pagar algo o obligarse a firmar un contrato. Hasta ahí, ¿estamos claros? Todos sí, pero al momento de preguntarles, ahí sí me hacen leña. ¿Sí? Pero espero que sigamos así todo claro, ¿ok? Permítame compartir la pantalla. Sí, no es esto de aquí, esto de acá. Una vez que ya conocimos, ¿sí? Lo que es el derecho en sí o la introducción al derecho, tenemos que conocer, tenemos que saber ya, ingresándonos a la materia o la ley de la materia, llamada legislación laboral. Para fines prácticos se va a llamar derecho laboral. Sí, acá hay que hablar un poco sobre la historia del derecho laboral. ¿Cómo se creó? ¿Cuándo fue? ¿Cómo así? ¿Sí? En la Roma clásica no existía concepto de trabajo. O sea, no había definición de trabajo. Si es que no existe una definición de lo que es el trabajo, lógicamente no lo vamos a regular, ¿cierto? Una Roma clásica. Por lo tanto, no existía el derecho laboral. Se decía o se pensaba
que el trabajo solo son para los esclavos. En este tiempo, ustedes deben, no deben acordarse, pero deben saber que existía la esclavitud. ¿Sí? Entonces decían, solo los esclavos trabajan, o solo los esclavos realizan esa actividad. En la Roma clásica se dio más énfasis a la creación del derecho civil. ¿Qué quiere decir derecho civil? Es que justamente es la regulación de las relaciones interpersonales de los ciudadanos. Es decir, el matrimonio, el divorcio, las herencias. ¿Sí? Cuando somos considerados personas, por ejemplo, para adquirir un derecho. ¿Sí? No es como se menciona, ¿no? Que constitucionalmente hablando hay ese derecho que tiene el embrión. Sí, tocando un poco el tema sensible de lo que es el aborto. ¿Ok? Constitucionalmente hablando. Pero en el derecho civil, nosotros somos considerados personas para poder adquirir derechos y contraer obligaciones desde que somos separados de nuestra madre. Es decir, desde que nos cortan el cordón umbilical, somos considerados personas. ¿Ok? Antes tenía que esperarse 24 horas y si en esas 24 horas no llegaba a fallecer el niño o el bebé, pues era considerado persona. Si llegaba a fallecer en esas 24 horas, ya no era persona. ¿Ok? En la Edad Media, ¿sí? Ya se comienza a considerar o se comienza a definir ya el trabajo. ¿Y cómo lo consideraban? ¿Cómo lo definían? Como que era necesario. ¿Sí? Es un bien social. Es la única forma o la única actividad que el ser humano tiene para un sustento único. Es decir, que el trabajo como tal, ¿sí? Es la actividad que nosotros realizamos para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque yo trabajo y a mí me pagan por ese trabajo, ¿verdad? Y con esa paga yo compro comida, vestimenta, agua, luz, teléfono, etc. Llegamos ya a satisfacer nuestras necesidades básicas. En esta edad, en la Edad Media, se comienza a ver lo que es el feudalismo. Sí, el feudalismo, para hacerles corto el cuento, es trabajen todos y cobre uno. Sí, es decir, aquí Estefanía, Michelle, Dayanara, Daniela y Jennifer y Paolo nos reunimos y cobra solo Jennifer. Todos trabajamos y Jennifer es la cabeza y ella cobra y no nos paga ni medio. Pero ya tienes ese pensamiento de lo que era trabajo y que sabías que debías trabajar para poder satisfacer tus necesidades. ¿Sí? En esta Edad Media llega lo que es la Revolución Industrial. ¿Qué es la Revolución Industrial? ¿Qué me pueden decir ustedes? Cuando se crearon las industrias, se trabajaba en industrias. Cuando se crearon las máquinas que pueden facilitar el proceso. Ajá. Sí, el mundo se comenzó a industrializar. Se comenzaron a crear las máquinas de las fábricas para adelantar el proceso de creación. Por ejemplo, lo que estamos puestos es hecho por una máquina. Sí, comenzó ya la revolución industrial. ¿Qué llegó con la revolución industrial? La igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto Jennifer como Paolo se pueden presentar a un trabajo, una fábrica, y los dos tienen la igualdad de oportunidades de conseguir el trabajo o no. Se comienza a ver también que existe ya una satisfacción
o comienza a ver la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. ¿Sí? Es decir, comenzamos ya con la revolución industrial, comenzamos a trabajar y por ese trabajo nos comienzan a pagar. Y nosotros comenzamos a comprar nuestras cosas, nuestros alimentos, etc. Andrés. Profe, sí, o sea, escuché mal. O sea, usted mencionó que, o sea, a partir de la revolución industrial existió un momento de igualdad de oportunidades. Sí. O sea, porque, bueno, se ha sabido que a través de la historia siempre, o sea, en la revolución industrial las mujeres eran, menos eran tomadas en cuenta por el proceso de transformación. A ver, eso te voy a hacer claro. En todo el mundo existía esta diferencia, ¿sí? De que las mujeres no trabajaban o no tenían derecho al trabajo y solo los hombres eran los que trabajábamos, ¿sí? Esto comienza antes de la revolución industrial, y en la revolución industrial comienza a darse pequeñas pinceladas de derecho a la mujer. ¿Sí? No te digo la totalidad como tenemos ahora, ¿sí? Pero comienza a verse pequeñas pinceladas, ¿sí? Y comienza a darse esta igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. Lógicamente restringiendo un poco más a los derechos de la mujer. Sí, pero ya se comienza a ver estas pinceladas, estos pequeños brotes de derecho a la mujer. ¿Ok? Estefanía. Sí, justamente el anterior semestre en una materia nos dieron que en la era industrial, pero la era industrial clásica era en donde no se respetaban mucho los derechos de la mujer. Pero ya en la era de la industria neoclásica es donde ya las mujeres vienen a integrar un papel ya mucho más relevante en lo que es el derecho laboral también, porque ya también empieza a existir ahí sí la administración de los recursos humanos. Claro, sí, perfecto, Estefanía, muy bien. Como les menciono, se comienza a dar en la revolución industrial. No les voy a decir, hoy fue la revolución industrial y hoy comenzamos con las pinceladas. No, fue un proceso, pero gracias a la revolución industrial, tú llegas a necesitar en tu empresa ciertas personas. Y como dice Estefanía, llegas a necesitar ya la administración del recurso humano. Sí, entonces comenzó a darse pequeñas pinceladas de esto, de los derechos que van a tener las mujeres en la sociedad. Sí, hasta llegar al punto que tenemos ahora. Que Estefanía podemos presentarnos los dos a un trabajo y los dos tenemos la igualdad de armas o la igualdad de oportunidades de conseguirlo o no conseguir el trabajo. Sí, y hay empresas que prefieren contratar a mujeres. Sí, entonces llegamos ya a estas pequeñas pinceladas con la revolución industrial. ¿Ok? Después empezamos en la Edad Moderna, en la Revolución Francesa. Sí, recuerdan, no recuerdan, pero deben saber qué es la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? ¿Qué pasó? ¿Por qué Napoleón Bonaparte hizo la Revolución Francesa? Porque justamente existía una monarquía. ¿Sí? Y estaban en contra de la monarquía, querían crear una constitución para que sea igualdad de oportunidades y que existan todos los derechos que debe tener un ciudadano. Que no exista la diferenciación entre seres humanos. ¿Sí? Con la Revolución Francesa vienen ya las primeras pinceladas, los primeros dotes de derechos de los trabajadores. Ya se ve al trabajo como un derecho, ya no como una actividad, sino le ven como este beneficio social que tenemos todos los seres humanos para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Sí? En 1940 se ve o se nota el primer ley, por así decirlo, la primera ley del trabajo, que es llamada el Manifiesto Comunista del Derecho al Trabajo. ¿Qué se ve en este manifiesto comunista?
se va a ver que hay un mayor bienestar hacia el trabajador, ¿sí? Es decir, ya nos comenzamos ya a preocupar por el bienestar que tiene nuestro trabajador. ¿Sí? Se comienza a dar el permiso, dar el paso, ver los primeros movimientos sindicales, las primeras asociaciones de protección del derecho del trabajador. ¿Sí? Y comienza a existir la expansión del sector medio. ¿Qué quiere decir la expansión del sector medio? Que la gente se comienza ya a profesionalizar. Comienzan a especializarse en ciertos temas. Sí, esa es la profesión, eso es profesionalizarse. Que yo me especialicé, por ejemplo, en leyes. Sí, ustedes se están especializando en la administración de los recursos humanos. Sí, comenzamos a ver eso. Vamos a tomar un pequeño receso, que ya les veo un poco ya agotados. Sí, vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos, es decir, que a las 8:06 nos vemos. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Ya nos vemos, chicos. Muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Qué es el derecho laboral? ¿Qué piensan ustedes que es el derecho laboral? Creo que... sí. Bueno, como todo lo que tiene que ver con el derecho son normas, pensaría que es un conjunto de normas, que regula la relación entre el trabajador, el empleado y evitar así la vulneración de derechos o conflictos. Muy bien, Lorena. Sí, justamente la definición de derecho laboral es lo que nos menciona Lorena. El derecho laboral es un conjunto de normas regulatorias, igual como todo lo que tiene que ver con el derecho. ¿Pero qué va a regular? La relación entre el empleado o el empleador y el trabajador. ¿Sí? Relación entre el empleador y el trabajador. Es decir, relación entre el patrono y el empleado. Eso va a regular. ¿Para qué? Para que no llegue a existir ningún tipo de conflicto laboral, ni vulneraciones de derechos. Para eso es creado el derecho laboral. En el Ecuador tenemos dos regímenes de derecho laboral, por así decirlo. ¿Sí? Tenemos el régimen privado, que son las personas que están atadas o todo su trabajo se ve desempeñado en el Código de Trabajo. Y tenemos las personas que trabajan en el sector público, que su trabajo se desempeñará bajo las normas de la Ley Orgánica del Servicio Público. En esta clase vamos a conocer sobre el Código de Trabajo. Sí, ya que, como su nombre propio lo indica, la materia se llama legislación laboral privada. Vamos a conocer solo sobre el Código de Trabajo, referente a la relación del empleador y el trabajador. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud? Profe, yo tengo una consulta. Si bien es cierto, nosotros tenemos el Código del Trabajo, pero cuando la empresa hace su propio reglamento, me imagino que es un reglamento laboral, ¿quién les rige? ¿Quién les norma? Porque se supone que ellos deben regirse a algo para poder hacer eso, ¿no? Porque si es que estamos regulados nosotros, porque hay cosas, por ejemplo, yo no gano horas extras, pero se supone, y ni horas suplementarias, ni nada, se supone que en el Código de Trabajo está contemplado eso, pero en el código de mi empresa hay otra cosa distinta, que se supone que como yo soy comisionista y trabajo de domingo a domingo,
no tengo ese tipo de horas porque se representan en mis 2 días libres entre semana. Entonces, no sé quién lo regula o quién normaliza eso. Ok, en cuanto a lo que me mencionas de un reglamento interno de trabajo. Sí, primero el reglamento debe ser realizado, sí, en referencia a lo que menciona el Código de Trabajo. Sí, después de eso, las personas o el órgano regulador de las relaciones laborales son las que aprueban ese reglamento. ¿Quiénes son las personas o el órgano regulador? Es el Ministerio de Trabajo. Ellos aprueban el reglamento verificando que no exista ninguna vulneración de derechos. Sí, en cuanto a tu caso en particular, de lo que más o menos te entendí, sí, porque no te escuché muy bien. De lo que te entendí es que no te pagan horas extras y que eres comisionista. Y que tienes 2 días de descanso en la semana. Sí, pero y a veces que nos recortan los días libres por alguna otra cosa, porque el presupuesto todavía no se llega, o porque las ventas están bajas, nos quitan los días libres, pero no nos cancelan de esos días libres. Ok, eso hay una vulneración de derecho. ¿Sí? ¿Por qué? La ley mismo te dice, o te informa, el Código de Trabajo, que el trabajador tendrá derecho a un descanso forzado entre la semana cuando haya desempeñado su función, que serán de 2 días libres. No te dice, ojo, no te dice que será sábado y domingo, sino te dice que en la semana tendrá 2 días libres. ¿Sí? De descanso forzado. Entonces, justamente, si es que a mí me interrumpen mi descanso, me deben pagar por ese día. Sí, y te pagan como hora extra, es decir, con el 100% de recargo. Ya, pero no lo hacen. Pero no lo hacen, entonces justamente puede llegar a existir un conflicto laboral. Claro. Entonces, por ejemplo, hay que digamos estar... ahorita, profe, que vamos a entrar en temporada, porque para las tiendas de centro comercial ahorita es temporada. Yo ya no tengo libres hasta el 3 de diciembre, pero no son reconocidos, más bien ellos nos dicen que en la comisión se va a ver reflejado nuestro esfuerzo y tanta cosa, entonces no, nos cancelarían de todos los días libres hasta el 3 de diciembre. Claro, pero hay que verificar cómo mismo está tu contrato laboral, o sea, horarios y demás. Porque si es que está existiendo, y se nota que sí, que está existiendo una vulneración de derechos. Sí. Marjorie. Profe, buen día. O sea que se pueden basar también en el contrato laboral, es decir, si en el contrato está estipulado que efectivamente cuando la empresa sea temporadas, ventas, sobre todo en empresas que se dedican a ventas, a la comercialización, se puede realizar este tipo de sugerir a los empleados que por temporada no tomen sus días libres. No se puede sugerir eso, pero hay que verificar. Yo me baso en el contrato laboral porque es donde tú firmaste la relación de dependencia, ¿cierto? Donde tú firmaste cómo será tu jornada de trabajo, cuánto será su sueldo, si es que es con comisión o sin comisión, etc. ¿Sí? Es lo que tú firmaste. Entonces, yo por eso le digo hay que verificar eso, porque si está en la jornada de trabajo, que será de jornada ordinaria, es decir, 8 horas diarias por 5 días a la semana, y que no te respeten justamente tu fin de semana libre, o en horarios rotativos, en diferentes jornadas que pueden llegar a existir. Entonces hay que verificar eso. ¿Ok? En el caso en particular, conociendo ya... Profe, una consulta. Profe, una consulta. Buenos días. Profe, verá, nosotros venimos a laborar normalmente y se va la luz y el trabajo nos puede decir, ¿saben que porque no hay luz vayan en la casa y mañana lo recuperan? No te escuché muy bien. A trabajar, o sea, no es mi culpa de que no haya luz.
o sea, nosotros venimos a laborar normalmente y nos topamos Ya. con la novedad de que aquí no hay luz en el Ya. call center. Entonces nos dicen, ¿saben qué? Trabajan en el horario nocturno. O sea, y aparte de eso, o sea, o nos dicen que trabajamos el día de mañana, pero nosotros estamos viniendo a laborar normalmente. Entonces, sí pueden hacer eso, porque yo pienso que las empresas deberían tener todos los recursos para brindarnos la Claro, facilidad de trabajar. verás. En este sentido, lo que tú me dices, Joel, sí, hay una jornada que se podría considerar como especial, que se llama jornada recuperable. Sí, es decir, que cuando existe alguna calamidad, como lo que está sucediendo cuando tienes luz, y te encuentras dentro de las instalaciones de trabajo, no tiene o se pierde el derecho del empleador a solicitar una jornada recuperable o que pueda recuperar. ¿Por qué? Porque estás dentro de las instalaciones. Si estuvieras afuera de las instalaciones, o te dijeran ya no de tu casa, ya no se trabaja hoy, tú puedes o el empleador va a tener el derecho de pedir la jornada recuperable. Si te encuentras dentro de instalaciones, no hay jornada recuperable. Estás adentro de tu trabajo. Claro, nosotros venimos a cumplir, como quien dice, mis 8 horas laborales. Ya depende del trabajo que no tengan una planta para brindarnos la facilidad de lo que es trabajar, ¿verdad? Así es. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Carlos Rodríguez. Abogado, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Quiero hacer una consulta. Bueno, estaba escuchando lo de las compañeras que trabajan en el centro comercial. Dentro de sus contratos laborales, bueno, sería de analizar, como usted manifestó, que cómo está, ¿no?, su jornada laboral. En lo que es prestación de servicios, ¿podría también ser una prestación de servicio que ellos estén facturando? Esa es una de mis preguntas. La otra es si ellos también necesitan pasar por asamblea para poder legalizar una jornada especial de trabajo, o solo dentro de la función pública se tiene que hacer esto. Ok, muchas gracias, Carlos. A ver, la pregunta es en sí, la primera por servicios profesionales al momento, o por servicios al momento de emitir una factura o trabajar bajo factura. ¿Sí? En este sentido, el contrato que es por factura para prestar un servicio no es un contrato laboral, es un contrato civil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya relación de dependencia. Que tú no respondes a un jefe, sino tú respondes a un cliente. ¿Sí? Tú no tienes un pago mensual, ¿sí? No es mensualizado tu pago, sino simplemente te pagan a lo que acabes la obra o acabes el trabajo, o te pagan a lo que, o como se haya acordado, 50-50. ¿Sí? Y no existe, como te digo, no hay relación de dependencia como tal, porque tú me contratas, es como que yo te presto a ti los servicios de abogado. Tú me contratas para que te lleve un caso y me pagas por mis servicios y yo te emito una factura por eso, pero tú no eres mi jefe. ¿Sí? Yo he de saber lo que hago en tu caso, planteando la mejor estrategia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, que el pago por facturas o la realización de un trabajo por facturas no es un contrato laboral. ¿Sí? En el segundo punto que mencionabas tú sobre una jornada especial de trabajo, en esto te puedo decir que el derecho laboral privado o la legislación laboral privada llega a ser un poco más flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo llegar a acuerdos, ¿sí?, con el empleador o el trabajador. Decirle, mira, ¿qué te parece si vienes de esta jornada y te reducimos la siguiente a la otra semana? O te damos 4 días de vacaciones de la siguiente semana, pero vente esta semana. ¿Sí? Llega a ser un poco flexible, llega a ser un poco más de acuerdos. No se necesita, por así decirlo, que pase por asamblea, sino que se tome en cuenta la flexibilidad y el acuerdo que se puede llegar a dar.
Y abogado, otra consulta. En el tema de lo que es la jornada laboral ordinaria, concordamos que son las 8 horas. ¿El día libre es considerado las 8 horas o 24 horas? Porque digamos que yo ya trabajé ayer y entonces tengo que presentar a trabajar a las 5 porque ya está considerado mi día libre porque tengo desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde libre. ¿Ese sería considerado ya un día libre o tiene que ser 24 horas? No, ya llega a considerarse la jornada ordinaria de trabajo. Es considerada las 8 horas laborales o las 40 a la semana. ¿Sí? Entonces tú cumpliste tu jornada ordinaria al momento que tú cumples las 40 horas a la semana. Y que no pase las 40 horas semanales, pero si no se tiene excede si se excede de las 40 horas semanales, tienen que pagarte la jornada suplementaria. Entonces, tal vez así es el contrato que les hacen a las chicas, porque ellas dicen que no tienen días libres. A veces no tienen los días libres, pero sí se presentan a un turno desde las 4 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche, que se extienden los periodos de los centros comerciales. Ya está considerado ahí el día libre. Sí, puedes llegarse a pensar así, pero por eso te digo, necesito ver el contrato de las chicas, necesito ver el contrato y ver en qué jornada está, y cómo le están manejando las horas. Porque ustedes, los que ya se van a graduar de gestores de talento humano, juegan con las horas. Sí, por ejemplo, yo trabajo en el instituto, yo soy profesor a tiempo completo. Sí, y yo doy clases lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 y de 6 a 8 de la tarde, y doy clases los sábados de 7 a 1. ¿Sí? Entonces juegan un poco con el tiempo, con las horas, y por ejemplo yo solo tengo que ir al instituto presencialmente martes y jueves, las 8 horas. Los demás trabajo desde casa o trabajo solo dando clases. Sí, entonces Sí. juegas un poco con las horas. En el momento de lo que es privado, juegas mucho con las horas. O sea, y ustedes deben aprender a jugar con las horas, hacer el cálculo de las horas. Sí, es decir, entonces tú compras las 40 semanales, te vas a cumplir en estos días y estos días vas a tener de descanso. O tú cumples este horario y así vamos a cumplir las 40 semanales. Sí, depende mucho de cómo jueguen ustedes con las horas. Lo bueno es que aquí entonces no tenemos que ir a la asamblea para hacer una jornada especial de trabajo y para que nos autorice el MDT, porque bueno, ese es un problema medio grande en el sector público. En cambio, en el privado es más o menos los directivos de la empresa con talento humano y se ponen de acuerdo y hablan con los trabajadores y nada más. Sí, por ejemplo, yo he conocido empresas, ustedes deben conocer sobre el periodo de lactancia, ¿verdad? Que son 2 horas diarias por 1 año, 3 meses. Ajá. ¿Sí? Hay empresas que te dicen, ok, ¿qué te parece si vienes a trabajar lunes, martes, miércoles y jueves normal y todo el viernes libre? Claro. Entonces, llega a haber esta flexibilidad en el sector privado. Mientras que en el sector público es totalmente rígido, ¿no? Las 2 horas tú cumples y cumples. Sí, las 2 horas de lactancia. Correcto, así es. Genial, gracias, abogado. Listo. Chicos, hasta aquí está claro. ¿Sí? Conociendo ya un poco del derecho laboral, vamos a ver las fuentes. En este encabezado de las fuentes del derecho laboral, creo yo que la principal fuente del derecho laboral es la fuente histórica. ¿Por qué? A pesar de que aquí tal vez lo vean mal, pero todos los derechos que nosotros llegamos a tener en una constitución, en una ley, llegan de una lucha social, llevan de manifestaciones contra el Estado o contra las personas que tratan de reprimir o de vulnerar un derecho. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, ¿saben por qué se festeja el 1 de mayo el Día del Trabajador? Por la lucha en Chicago contra la explotación laboral. Por la lucha en Chicago contra la explotación laboral. ¿Por qué luchaban ellos? O sea, ¿qué es el derecho de ellos? Que ellos trabajaban 16 horas seguidas. No había una jornada laboral. Entonces ellos lucharon, manifestaron, porque existe una jornada laboral de las 8 horas. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver una fuente histórica, justamente, porque con la lucha mía, con la lucha social que yo tengo, puedo consagrar un derecho reconocido o puedo hacer que me reconozcan un derecho. ¿Sí?
Otro ejemplo que podemos verlo aquí en el Ecuador es que, por ejemplo, la ley de oportunidades, ¿sí? La que están creando, que quieren crear. Entonces, ustedes pudieron observar que el periodo de prueba va a ser de 4 años, ¿sí? Que se va a eliminar la jubilación patronal, ¿sí? ¿Y esto por qué? ¿Con qué finalidad? Según el pensamiento del gobierno, dicen que pasado o llega a los 3 meses del periodo de prueba y te dicen gracias y volvemos al desempleo. ¿Sí? O la jubilación patronal. La jubilación patronal es un pago que te da el patrono cuando hayas cumplido 25 años de servicio dentro de su empresa. ¿Sí? Esa es la jubilación patronal. Entonces, lo que quieren hacer, o lo que saben hacer las empresas, y eso es verdad, eso pasa, que llegan los 20 años de servicio a una persona y le dicen gracias. ¿Por qué? Para no comenzar a pagar la jubilación patronal. ¿Sí? Y eso es verdad, eso pasa mucho. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Es erradicar la jubilación patronal para que no exista el desempleo, por ejemplo, de una persona que trabajó o prestó servicios 20 años. ¿Por qué? Porque llega a un mercado laboral en el que está copado y que seguramente va a haber empresas que no quieran llegar a contratar a una persona que tenga, por ejemplo, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 años. ¿Sí? Entonces eso quiere eliminar. Yo estoy más que seguro que en el momento que se llegue a aprobar esa ley va a haber un conflicto tremendo, manifestaciones por donde sea, porque la jubilación patronal es un derecho reconocido y nos están quitando ese derecho al pago mensual que me puede hacer mi empleador, por yo haber cumplido 25 años de servicio en su empresa. Sí, me están quitando, además de eso, un poco, yo le vería un poco de estabilidad. ¿Por qué? Porque pasados los 3 meses de prueba y que se conviertan en 4 años de prueba, o sea, voy a seguir en prueba, en prueba, en prueba, y yo no me voy a sentir como que estuviera en empresa. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos, ya pasamos del periodo de prueba que estamos en empresa, cuando tenemos el contrato ya indefinido. Bueno, ahí nos sentimos ya estables, ¿no es cierto? Imagínense cómo va a sentirse la gente. No se va a sentir estable en su lugar de trabajo. ¿Estamos? Entonces, por eso para mí es una fuente muy importante y que en esta no se le menciona, la fuente histórica. ¿Sí? De ahí vienen las fuentes formales del derecho laboral, que llega a ser la Constitución, ¿sí? Porque en ella se va a enmarcar todos los derechos que vamos a tener. Se llega a enmarcar también los tratados internacionales, pero referente a los derechos laborales, ¿sí? En este sentido tenemos a una organización muy importante en el mundo, que se llama la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en la cual nosotros podemos ver los tratados internacionales que tiene firmado Ecuador, ¿sí? Para que se conviertan en ley aquí en el Estado ecuatoriano. Tenemos la Ley Especial de la Materia, ¿sí? Que en este sentido sería el Código de Trabajo, y tenemos los diferentes reglamentos internos de trabajo, que también se convierten en fuentes. ¿Por qué? Porque va a permitir o va justamente a regularizar todo lo que conlleven los conflictos laborales internos o los derechos internos que podamos llegar a tener. ¿Estamos? ¿Existen preguntas, dudas, inquietudes? No, perfecto. Déjenme ver una cosa. Está prendido el micrófono de alguien. Ya, listo. Ok, entonces, una vez que conocimos el derecho laboral, ¿sí? Las fuentes del derecho laboral, tenemos que ver cuáles son las características de este derecho laboral. Sí, primero, la primera característica es que es un derecho dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a encontrar en constante evolución, en constante cambio, en relación a las características socioeconómicas de cada país, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿recuerdan ustedes cuando se expidió la ley humanitaria? ¿Sí?
En ese momento, el Ecuador estaba viviendo varios problemas económicos, sociales, ¿sí? En los cuales tuvo que poner un alto. Por lo tanto, fue cambiando, ¿sí? Por ejemplo, el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público, y se implementa otra, llamada Ley de Apoyo Humanitario. ¿Para qué? Para que no existan conflictos laborales. Sí, porque estaba habiendo muchos despidos en cuanto a la pandemia, porque muchos negocios fueron afectados. Entonces, vemos que está en constante cambio, está en constante evolución. ¿Ok? Por ejemplo, de lo que tengo entendido ya, se va a tratar, ¿sí? Ustedes saben lo que es Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya, etcétera. ¿Sí? Las personas que trabajan en Uber Eats, en Rappi y demás, los motorizados como tal, no tienen un contrato laboral. Sí, tienen un contrato de servicio. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Se está discutiendo si es que estas personas deben tener un contrato laboral y tienen que tener estos beneficios de un contrato laboral. Sí, si nosotros podemos ver, es totalmente dinámico, totalmente cambiante el derecho laboral. ¿Por qué? Porque antes no existía Rappi, no existía Uber Eats, no existía nada de esto. Entonces estamos tratando de regularizar algo que es necesario desde mi punto de vista, Estefanía. Sí, profe, disculpe que le moleste. Me comentan algunos compañeros que hubo algo como que se salió del Zoom y ahora quieren volver a ingresar, pero no les permiten, no sé si está en sala de espera o algo así. No, nosotros no tenemos configurado sala de espera. Porque eso es lo que me ponen ahorita en el chat. No tenemos nosotros configurados. Ya, listo. Tal vez desde el internet de los compañeros. No lo sé. Pero no tenemos sala de espera nosotros configurado. Pero aquí, hasta aquí, el derecho dinámico, ¿está entendido? ¿Sí? Luis. No te escucho, Luis, no sé si estás hablando. Estás con el micrófono apagado. ¿Ahí me escucha, tal vez? Sí, ahí sí. Ya, abogado, yo tengo una consulta justamente en el punto que estamos tratando de lo que se quiere buscar aprobar. Un ejemplo, yo tengo un negocio, tengo una farmacia y quiero contratar a una persona por 2 horas diarias, los 5 días a la semana. Actualmente yo tendría que dentro de un contrato afiliarle al seguro. Si tú firmas un contrato, a ver, aquí vuelvo a ser claro en esto para que me entiendan mejor. Tú vas a contratar, ¿no es cierto?, en tu farmacia a una persona que va a prestar los servicios, ¿no es cierto? Sea de cajero, sea de dispensador, etc. ¿Sí? Pero lo vas a contratar por 2 horas. Primero, no cumple la jornada laboral ordinaria, que es las 8 horas, ¿sí? Y tampoco va a tener una jornada especial de menor duración, que son las que trabajas 30 horas a la semana o 6 horas al día. ¿Sí? Entonces, no cumple estos requisitos. Entonces, no debería tener un contrato laboral. ¿Sí? Ok. Cuando tú firmas un contrato laboral, ustedes saben que desde la firma del contrato laboral tienen 15 días para poder afiliarlo al IES. Exactamente. Sí, como no firmas contrato, no debes afiliar. Ya. Dentro de la manera o de la parte legal, la persona que trabaja puede seguir algún proceso legal justamente por esto, por la no afiliación, o yo me amparo lógicamente en que no cumple el horario o las horas mínimas, que serían las 30, no habría ningún problema, creo yo. No llegaría a tener ningún inconveniente. En el No caso, llegaré. por ejemplo, que usted nos dice Uber Eats o alguna de estas empresas, ¿cómo se podría demostrar, por ejemplo, el tema de que cumplan un horario mínimo? Entonces, entraría bastante en tela de duda de saber si lo están haciendo, si están trabajando, si no están cumpliendo y si llegan a cumplir las horas. En ese caso, por ejemplo, también entraría las horas nocturnas, que son diferentes, ¿no? Claro, la jornada nocturna es de 25% de recarga. Exactamente. Entonces, entraría en bastante discusión, creo, ese tema. Claro, están en discusión porque justamente son varios puntos de vista
de los cuales las empresas van a decir, no, no, gracias. No, no queremos así porque nos llega a afectar el negocio. ¿Por qué? A ver, yo llegué a asesorar a alguna empresa de estas en el área justamente laboral. Sí, entonces una de estas empresas, yo les preguntaba cómo se manejan, cómo son sus contratos para poder para llevarle bien la asesoría. Entonces me mencionaban que ellos son por factura. Sí, entonces había una persona, sí, que trabajaba 12 horas diarias. Sí, y en la factura él cobraba al mes como 1.200. Entonces yo les decía a ellos, ¿no? O sea, a pesar de que me van a decir ustedes, qué malo, profe, ¿cómo va a decir eso? Pero mi cliente era la empresa. Sí. Entonces yo les decía a ellos que justamente deben acortar el tiempo del trabajo. ¿Por qué? Porque si se llega a comprobar, si nos metemos a juicio, que está trabajando 12 horas y que el pago es mensualizado, se está enmascarando una relación laboral. Entonces, debemos primero pagarle semanal o diario, no mensual. O pagarle por la factura que se ha presentado ese día. Pagarle ese rato. Y la segunda característica, no trabaje más de 4 o 6 horas. Trabaja 12 horas, se fregó todo. ¿Sí? Pero ahí podríamos ser cambiantes, ¿no? Me presenta la factura que trabaja 12 horas al día, yo le pago ese momento la factura. Al siguiente día me paga, me dice, trabajé otra vez 12 horas, le pago por esas 12 horas. O le restringo, le digo, ya no 12, trabaja este día 6. Entonces vamos cambiando un poco el horario de trabajo y ya no le enmascaramos la relación laboral. Sí, entonces ya depende mucho de cómo te asesores o cómo te manejes en estos temas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, está claro todo, perfecto. Entonces vamos con la característica que es dinámico, está en constante cambio, constante evolución. Sí, vamos con la característica que es un derecho social. ¿Qué quiere decir esto? Siempre el derecho laboral va a buscar el bienestar común. El bienestar común, ¿sí? ¿Cuál es el bienestar común? El bienestar del trabajador. El derecho laboral es creado para la defensa del trabajador. ¿Sí? Es decir, si nosotros nos ponemos a leer el Código de Trabajo, vamos a ver que todo es hecho para el trabajador. Y yo les puedo decir, en un juicio, el que tiene las de ganar es el trabajador. Yo les puedo decir eso porque en la ley es así. ¿Sí? Y yo asesoro empresas. Yo voy más al tema de empresas que a un tema de un trabajador. Sí, porque a mí me contratan las empresas y me dicen, mira, Paolo, ¿sabes qué? Tengo este conflicto y yo me encargo de todos los conflictos laborales que puedes llegar a tener la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En lo personal, porque justamente se va a ver mal en mi currículum que haber perdido la mayoría de juicios laborales y teniendo el conocimiento que puede llegar a tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Es llegar a acuerdos. Yo soy más conciliador. Sí, porque justamente se va a ver muchísimo el perder. Y he estado también al otro lado, es decir, estando de trabajador, definiendo al trabajador, y he ganado. ¿Sí? Casos que pueden ser inganables, he ganado. En el sentido de que la ley comienza a proteger mucho al trabajador. Sí, por ponerles un ejemplo. Ustedes saben, más o menos deben tener el conocimiento que cuando estamos en un proceso judicial se debe probar todo. Debemos probar todo lo que decimos. ¿Sí? Si es que él me pegó, yo debo probar que me pegó, videos, fotos, lesiones, etc. En el derecho laboral o en un conflicto laboral, ya no, el trabajador no prueba.
el trabajador menciona, no me pagó 13º. Y el empleador es el que debe probar que sí le pagó. Sí, hay este cambio de prueba. Entonces, la ley es creada para el trabajador. Ustedes me van a decir, no, que en el juicio se complica todo, que ya depende mucho de cómo se maneje su abogado. Sí, pero como les digo, en un juicio laboral, el que tiene el sartén por el mango es el trabajador. ¿Ok? Por eso siempre va a buscar este derecho laboral, siempre va a buscar el bienestar general o de la mayoría de la sociedad. ¿Sí? Es un derecho expansivo. Otra característica. ¿Por qué? Porque comenzamos con derechos muy básicos. O sea, el derecho laboral comenzamos a tener muy básicos nuestros derechos. O sea, primero, ni siquiera teníamos una jornada ordinaria, ¿no? Solo teníamos el derecho al trabajo y el derecho a la remuneración, no más. Comenzamos a tener derecho a las vacaciones, derecho a una jornada, derecho al periodo de maternidad, de paternidad, etcétera, y comenzamos a expandirnos, ¿sí? Al punto que lo vemos hoy. Por eso es un derecho expansivo, porque se va expandiendo tratando de cumplir todas las competencias y necesidades que llega a tener el ser humano dentro de del trabajo. ¿Sí? Por eso también, por ejemplo, se está expandiendo en el caso de aquí de Ecuador, a querer normalizar o regularizar a las personas que trabajan de motorizados. Sí, se comienza a expandir todas las competencias del derecho laboral. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ok. Marjorie, no sé si me estás levantando la mano o me estás diciendo que bien. No, de que sí entendimos. Ah, ya, ok. Listo. Vamos con los principios del derecho laboral. ¿Sí? ¿Qué son los principios? ¿Qué piensan ustedes que son los principios? Ah, no, pues cuidado y piensen mucho de lo que son los principios. Las bases donde está fundado el derecho laboral, o sea, ¿de dónde parte? Muy bien, Flor. Son las bases de donde se funda el derecho laboral. ¿Sí? En el sentido de, ponerles un ejemplo para que me entiendan. ¿Cuántos de aquí son papás? O mamás. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren de sus hijos? Que tengan principios, ¿cierto? Les guían a que tengan los principios y valores. ¿No es cierto? ¿O me equivoco? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca? El derecho laboral, ¿sí? O los principios del derecho laboral, lo que quieren es darle una guía a la ley a que se llegue a tener un mundo sin conflictos laborales. Esos son los principios. Ahora, si me preguntan una definición de principios, yo les voy a decir, jurídicamente hablando y doctrinariamente hablando, que son o es un mandato de optimización que se debe cumplir en la medida de lo posible. Mandato de optimización que se debe cumplir en la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que son reglas que la ley debe cumplir para que no exista ningún conflicto laboral. ¿Estamos? Eso es un principio. Y en el Ecuador tenemos diferentes principios. Aquí están los más importantes. ¿Sí? El principio de irrenunciabilidad. ¿Qué quiere decir este principio de irrenunciabilidad? Que justamente no podemos renunciar, ni nos pueden hacer renunciar a nosotros de algún derecho ya adquirido. ¿Sí? Por ejemplo, Estefanía Calderón es mi jefa. Y Estefanía me dice, ¿sabes qué, Paolo? Tú eres chévere. Por lo tanto, no te voy a pagar el 13º. Y yo le digo, chuta, gracias, Estefanía, no, qué buena onda. Me obligó a renunciar a mi derecho.
Eso no se puede hacer. Ni tampoco yo puedo ir donde Estefanía y digo, Estefanía, qué chévere que eres, me gusta tu empresa, me gusta trabajar aquí, no me pagues del 13º. Tampoco puedo hacer eso. Yo no puedo renunciar a un derecho, ni me pueden obligar a renunciar a un derecho. De eso se trata el principio de irrenunciabilidad. ¿Estamos? Vamos con el principio de tutela y protección. El principio de tutela y protección tiene que ver con que el Estado, sí, el Estado ecuatoriano, será el encargado de velar por los derechos de los trabajadores. Es decir, va a proteger al trabajador. Y justamente, como les mencionaba hace un momento, la ley es creada para el trabajador. ¿Estamos? ¿Sí está entendido? Ok. Sí, profe. Profe. Ajá. Entonces siempre tenemos las de perder los empleadores. No es que tienes las de perder, sí, pero depende del caso también en concreto, porque llegamos a veces a que los trabajadores quieren a veces demandar por todo. Sí, depende mucho del caso en particular. Sí, Claro, yo te pongo un ejemplo, o sea, nos fuimos a un visto bueno, sí, porque el trabajador le dijo ladrón, hijo de tal y cual, al empleador. Tú sabes, o deben saber que una causal de visto bueno es justamente la falta de respeto a la integridad física o moral de una persona. ¿Sí? Entonces, Paolito, mira, ¿sabes qué? Me dijeron esto, ¿qué hacemos? Yo digo, yo siempre les pregunto, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cuál es la finalidad? ¿Quieres votarle? ¿Qué quieres hacer? Si quiero seguirle visto bueno. Perfecto, le seguimos visto bueno. Nos fuimos al visto bueno. Gané el visto bueno porque lógicamente había pruebas, había testigos. A más de eso le escribía mensajes de WhatsApp insultándole. Entonces tenía todo para ganar. Ganamos. Consulta muy aparte. Los de WhatsApp ya constan ahí se me fue, como evidencia, ¿verdad? O sea, los todo WhatsApp. Ajá. Claro que sí. Ya cuentan como prueba al momento de materializarla o de notarizarla. Pero eso en base a un peritaje que lo haga la... Depende en qué estamos, en qué rama estamos. Por ejemplo, derecho laboral solo se necesita materializar. O sea, usted imprime la captura de Imprimo, pantalla. me voy a la notaría o al Consejo de la Judicatura, les enseño el WhatsApp con los mensajes del celular y ese momento ponen que es fiel, copia del original. Tal cual. Entonces, como decía, el empleador menciona, pero usted tiene que demostrar justamente. Ah, exacto. Muy bien. Me tocaba demostrar, demostramos, ganamos y llega, y eso más, mi cliente es súper tranquilo, súper amor y paz con los trabajadores de él. Y le da, ustedes saben, cuando hay visto bueno y se gana el visto bueno por parte del empleador, no se debe dar una liquidación, ¿sí? O una indemnización. Él por buena onda le da la liquidación. Y le da mal. Nos mete un juicio. Que está mal pagada la liquidación. Entonces tú llegas a la parte lógica de, oye, tuviste visto bueno, no tenía que pagarte, te estoy pagando por buena onda. Pero imagínense, demandaron por eso. Y tengo audiencia en enero de ese caso. Y lógicamente se va a ganar. O sea, son casos ganados, en los cuales no podemos pelear mucho. En caso de ganar, ¿qué tendría que hacer? ¿Devolver lo que le... Le voy a pedir la devolución. Le voy a pedir la devolución de lo pagado. ¿Eso se paga con intereses o simplemente Le vamos a pedir intereses. Toda plata genera interés. Correcto. O sea, ya se pasó de vivo y se pone a jugar cartas con el diablo. Entonces, no puede ser así. Ok. En este principio de teleprotección. Ya. Pasamos al principio. No, Damián, no sé si respondí tu pregunta. Me fui un poco del tema, pero creo que sí respondí tu pregunta. No, sí, profe, muchas gracias. Ya. Tengo otra consulta, pero le haré un poquito después cuando ya
Estoy terminando la clase. Ok, no hay problema. Vamos con el principio pro-operario. ¿Sí? El principio pro-operario es justamente, ¿han escuchado ustedes que siempre se va a utilizar la ley más favorable hacia el trabajador? Sí, el principio pro-operario trata de eso, de que se va a utilizar la ley más favorable al trabajador. Es decir, si el día de hoy nos sacan una ley, ¿sí?, que nos dicen que nos van a pagar $1,000 de salario básico, ¿sí?, y el día de mañana nos sacan una ley que nos dicen que nos van a pagar $100 de salario básico, sin haber emitido una derogatoria o una reforma a esa ley, sino creando otra ley. Yo me voy a juicio, porque yo tenía que ganar mis $1,000 y me vienen a descontar casi $900 y me pagan solo 100. Me voy a juicio. ¿Cuál ley va a utilizar el juez? La ley más favorable al trabajador. ¿Cuál es la ley más favorable al trabajador? La de los $1,000, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata el principio pro-operario, de la utilización de la ley más favorable hacia el trabajador. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, una pregunta. Y en este caso, en lo que es la cuestión de las utilidades a los gerentes no pueden percibir el 15%, pero se les puede dar, pero se les puede dar como un reconocimiento o un bono, se les puede poner en el rol de pagos. Pero en mi caso, a mí me saben decir que tengo que ponerles como un bono, pero pasado el 15%. O sea, ellos reciben un poco más. ¿Es legal? Eso no es legal. Está todo ilegal desde el momento que te dicen vamos a pagar las utilidades chuecas al gerente, porque los gerentes o las personas que ejercen cargo de confianza tienen la excepción del derecho a la utilidad. ¿Sí? Entonces lo que te están haciendo es simplemente, ustedes saben, tienen entendido lo que es liquidación de nómina, ¿verdad? O llevar nómina, que van todos los activos, pasivos que se tenga un trabajador. Y también vienen los gastos o los pagos que son por reconocimiento de antigüedad, reconocimiento de trabajo, etc. ¿Cierto? Lo que están haciendo hacer es simplemente darle el reconocimiento de que está haciendo un buen trabajo. Toma un 20%. Eso te están haciendo. Ajá, entonces, es del 20%. Está en la total libertad de la empresa de hacer eso. O sea, no es legal. Es legal. Es legal. No es ilegal. No es ilegal. Pero lo que está mal es que le están haciendo ver justo al enmascaramiento de querer dar un derecho a la utilidad. Claro. Eso es lo que está mal. Ya. Gracias. Perfecto. Vamos con el principio de libertad. El principio de libertad va a verse desde dos perspectivas. ¿Sí? La libertad que tiene el trabajador para decidir dónde quiere trabajar y la libertad que tiene el empleador para decidir a quién quiere contratar. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero trabajar en PepsiCo. ¿Sí? Pero no me contratan porque justamente el empleador tiene esta libertad de contratar. Yo tengo la libertad de elegir dónde quiero trabajar como trabajador. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Yo tengo justamente una inquietud ahí. Dime. Escuché justamente un caso. Bueno, no aquí, es en el extranjero, netamente. En el cual, por ejemplo, directamente le hablo, es Facebook, le están siguiendo un juicio, el gobierno le siguió un juicio por $50 millones, pero para cada persona que se sintió vulnerada en sus derechos. No sé si esto ocurre acá, pero ¿por qué? Porque ellos dentro de sus normas y estatutos de la empresa dicen que a la principal comunidad o personas que se debe escoger debe ser a las personas nacionales y luego a los extranjeros. Entonces, Facebook se dedicó a como
que eliminar y descartar por ciertas inconsistencias que encontraron en las carpetas de estas personas para contratar a la mano extranjera, que lógicamente es más barata. Entonces, lo mismo sucedería aquí en Ecuador. Lógicamente, yo como empleador tengo derecho a escoger a mis trabajadores, pero sí podría hacer esas excepciones. Lo hacen en el sector público, porque, por ejemplo, una de las formas para la contratación es que las personas que tengan una discapacidad, ya por tener una discapacidad, tienen un punto extra. Lastimosamente, yo ahí encuentro algo de, no lo veo de una manera correcta que está hecha la ley, porque, o sea, lastimosamente uno no tiene una discapacidad, pero si la tuviera ya gana un punto extra. Lo mismo sucede con que usted tenga una etnia, qué sé yo, si es afro, si es indígena, si es mestizo, pero si usted se considera una persona blanca, pues ya no tiene ese punto extra. Entonces, es como que el principio de la libertad es, pero no es. El principio de la libertad sí es, porque estoy llegando a tener la libertad de contratar. Por ejemplo, Facebook, tengo la libertad de contratar a toda la gente extranjera. Ya, pero contrato y el gobierno me castiga pagándoles indemnización. Es que ahora vamos a ver la forma de contratar, pues. Si tú tienes la libertad de contratar a quien tú elijas, siempre y cuando respetes los derechos. Ya, lógicamente, Sí. yo a mis empleados, a todos los he respetado, pero estas personas que se sienten afectadas me demandan, me dicen, no me contrató a mí por ser, no sé, tener dos ojos verdes, no sé, me invento, porque es lo que dicen justamente en el extranjero. Entonces, me siguen un juicio y tengo que pagar esto. Tú tienes que llegar a ver justamente o diferenciar lo que es la discriminación de la libertad de contratar. Es un hilo muy fino. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que ustedes realizan la selección de personal. ¿Sí? En la empresa privada, hacemos la relación de personal o la selección de personal. Y yo voy como gerente y le digo, no, ¿sabes qué, Lucho? Contrátale a Flor, pero haz la pantomima de la selección de personal. Pero Flor ya está ganado. Como mayormente se lo hace igual en el sector público. En el privado, de alguna forma, le veo que es más fácil, porque uno como empleador sí puede designar a ciertas personas o el momento del llamado mismo hacerlo de una forma más reducida, más específica y buscando ciertas cosas. Pero en el sector público, por ejemplo, tienen ciertos campos que hay gente que lo cumple, pero está justamente designado, como usted dice, a ganar, por ejemplo, un nombramiento. Exactamente, por ejemplo, en varias empresas públicas o instituciones públicas, si bien es cierto, es importante todos estos puntos que tú me dices, ¿no? Que vaya el currículum sea el adecuado, que tenga maestría, si tiene discapacidad o no tiene discapacidad, si se considera de qué nacionalidad, si es indígena, etcétera. Si tiene, también sé que es de orientación sexual, si se considera LGTB o no, etcétera. Pero donde más ganan puestos es justamente cuando vamos a las pruebas. Y en las pruebas le pasan la prueba ya con respuestas a una persona y esa persona se aprende y da la prueba y pasó. Y gracias. Entonces, bueno, depende de esto, pero está la libertad de contratar. Sí, siempre va a existir esta libertad de contratar. Y como te digo, puede ser un hilo muy fino en la discriminación de contratación. Ok. Sí, pero siempre va a existir. Ok. Ok. Listo, chicos. Es todo por el día de hoy. No crean que me olvidé de las exposiciones. Sí, no crean que me olvidé o están ahí. ¿Se olvidó de las exposiciones? No crean que me olvidé. Yo sé que tienen exposiciones y que les va a tocar el día lunes exponer. Sí, pero tengo que acabar rápido lo que es el syllabus o al tener hasta el día miércoles ya poder hacer los casos prácticos de liquidación. ¿Ok? Profe, por favor, no se olvide de subir las